Vamos a ir a la palabra de Dios allí en Jonás, el profeta Jonás. Capítulo 2, versículo 1 y 2. Este sermón se titula No todo es lo que parece. Y hoy nos vamos a introducir o abordar en un libro que es impresionante. Este es un profeta que vivió una experiencia que ningún profeta vivió. Este varón de Dios fue hasta lo profundo del mar y estuvo allí por 3 días y 3 noches. Este hombre de Dios había sido enviado por Dios con una misión. Diga conmigo, con una misión. De predicar el evangelio, de pregonar las buenas nuevas, de predicar la salvación, de llevarle el mensaje de Dios a Nínive. Amén. Pero resulta que tuvo que vivir una experiencia totalmente anormal. Porque si Dios se puede jactar de algo, es que Él hace lo imposible. Nosotros podemos hacer lo posible, pero Él se jacta de hacer lo imposible. Amén. Para que la gente pueda reconocer a Dios como su Señor. Para que la gente pueda reconocer al Señor, que es su única salida. Para que la gente pueda entender que nadie puede depender toda la vida de sí mismo, sino que tiene que depender absolutamente de Dios en todas las cosas. Somos una iglesia que practicamos la palabra. Alguien me preguntó en la semana la diferencia entre evangélico y cristiano. Un matrimonio joven me decía y me preguntaba, ¿vos sos religioso? No. Ah, ¿vos sos evangélico? Más o menos. ¿Y qué sos entonces? ¿Cristiano? Claro, soy cristiano. Y me dice, ¿qué diferencia hay entre la religión? Entonces yo le expliqué un poquito acerca de la religión y acerca de ser cristiano, evangélico y evangélico. ¿Vio? Entonces pude explayarme con estos jóvenes y poder darles la diferencia entre un cristiano y un cristiano evangélico y un evangélico, ¿vio? El cristiano evangélico es aquella persona que sigue la directriz de Dios. Amén. Camina bajo su reino, su autoridad, bajo su palabra. Y guarda todo lo que hay que guardar, que dice el Señor en su palabra. Se guarda en santidad, es justo, se santifica, se justifica en el Señor cada día más, reconociendo sus pecados. Y el evangélico es aquel que viene los martes, los domingos, los sábados a la iglesia, llega hasta diezmar, llega a ofrendar, pero terminó la reunión, levantó sus manos, saltó, cantó, se emocionó y después se fue a su casa. Pero resulta que en su casa dice las palabrotas más chicas, bueno, no vamos a nombrar ninguna palabrota de esa, pero también sigue la rutina mundana como cualquiera. ¿Vio? Ese es un evangélico, porque habla también de las buenas nuevas, habla también de Dios, dice creer en Dios, pero vive una vida como los mundanos. Ese es el evangélico. El cristiano evangélico es la persona que se guía a través de la palabra de Dios y vive de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Claro. El discípulo, el cristiano, sigue los pasos de Cristo tal cual Él los marca para cada uno de nosotros. Entonces nosotros podemos entender que la palabra, el mensaje de Dios,
para nosotros es que podamos entender que necesitamos vivir bajo el reino de Dios, bajo su autoridad, bajo su poder, porque usted y yo solo no podemos. Decirle al que tiene al lado, solo no podés. Con todo respeto, decirle, solo no podés. Amén. Uno solo no puede. Hasta el más hombre, cuando cae en un hospital, se transforma en alguien absolutamente indefenso, débil, ante la enfermedad, ante un accidente, ante diferentes circunstancias que debemos vivir en la vida. Ahí hasta el más valiente derrama sus lágrimas. Pero nosotros debemos entender que más allá de derramar nuestras lágrimas, más allá de tener todo nuestro auge y fuerza para superar alguna situación X, nosotros necesitamos de Dios. Él es nuestro creador. ¿Y quién nos conoce más que nuestro creador? Él nos conoce, Él sabe tu necesidad, Él sabe cómo has venido hoy, Él sabe tus pensamientos, Él conoce tus proyectos, Él sabe lo que vos necesitas, Él te quiere fortalecer, Él te quiere consolar, Él te quiere renovar, pero para esto nosotros necesitamos tenerlo en nuestro corazón. Necesitamos su gobierno en nuestra vida. Muchos dicen, se mueren y todos van al cielo. No, todos no van al cielo. Ustedes han escuchado esa frase que dice, sí, por ejemplo, Rodrigo debe estar cantando en el cielo. No, mentira, eso es mentira. No todos van al cielo, sino todos aquellos que han creído en el nombre de Jesús y que han recibido a Jesús en su corazón. Amén. Y cuando usted recibe a Jesús en su corazón, usted está diciendo, Señor, hoy decido vivir bajo tu reino, bajo tu gobierno, y quiero, Señor, serte obediente y serte fiel hasta la muerte. Amén. Entonces, no todos son hijos de Dios, sino algunos. Este es un tema muy profundo, no voy a tocar este tema, pero sí quiero decirle que usted y yo necesitamos a Cristo. Necesitamos al Señor, amén. Y allí en Jonás vamos a leer, Jonás capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice así, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios. Diga conmigo, su Dios. Desde el vientre del pez. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Jonás había sido enviado por Dios para predicar a Nínive. Pero este señor no quiso obedecer la voz de Dios. Este hombre quiso desobedecer la voz de Dios. Y el Señor lo había enviado con un propósito a Nínive para llevar buenas noticias de parte de Dios. Pero este hombre se empezó a renegar en contra de Dios y estaba en una barca. Lo voy a sintetizar para que usted pueda entender más o menos cómo es esta historia. Este hombre estaba en una barca y de repente dice que hubo una tormenta. Y algo estaba sucediendo ahí y todos se preguntaron, ¿quién será? Y él dijo, soy yo. Y dice que la gente que iba en la barca lo tiró al mar. Y cuando este hombre cayó en el mar, dice que los remolinos del agua lo empezaron a llevar hacia abajo y se empezó a hundir. Imagínense una persona que se cae en medio del océano y empiezan los remolinos a llevárselo hacia abajo. Obviamente empezó a ahogarse. Y nosotros conocemos la historia de que este hombre fue tragado por un pez. Y esto suena como algo medio noveloso, medio dibujito animado, medio como una película, así como vio algo medio...
¿Cómo que se tragó un pez? Mire, los cristianos tenemos tanta fe en la Biblia y tanta palabra que si nos dice que el pez se tragó a Jonás, lo creemos. Amén. Y si dice que Jonás se tragó a la ballena, también lo vamos a creer. Porque es palabra de Dios. ¿Me entiende? Palabra de Dios. Y Dios no miente. Estas son historias reales, historias verídicas. Y dice que Jonás fue tragado por un pez. Y esto hace pensar en las personas que muchas veces tienen un inconveniente, tienen un problema. Y dice, pero al final yo estaba bien y ahora estoy mal. Yo estaba así y ahora estoy asá. ¿Por qué me suceden estas cosas? ¿Por qué Dios permite que me pase esto? Y déjeme decirle que muchas veces nosotros vemos la palabra de Dios y dice que fue tirado al mar, pero no solamente eso, vino un pez grandote y se lo tragó. Y cuando nosotros pensamos en eso decimos, wow, este muchacho no pegaba una, se parece a mí. No sé si se parece a usted, pero podemos decir, se parece a mí, no pega una. No pegamos una. Me tiran al agua y encima me trago un pez. Ahora, parece algo absolutamente malo y contrario que un pez lo tragara, ¿no es cierto? Obviamente, porque nosotros podemos decir, lo tragó un pez. Pero déjeme decirle que cuando Dios tiene propósitos con la persona, Dios no se basa en lo que piensa el ser humano. Cuando el Señor tiene propósito con usted, el Señor no se equivoca en tomar lo que tenga que tomar para que usted pueda cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. Y cada uno de nosotros, los que estamos aquí, hoy tenemos un propósito en la tierra. Entonces, nosotros vemos a este pez y podemos decir, wow, qué macana, un pez lo tragó. Pero vamos a ver que esto que parece tan malo no es tan malo. Dios no quería que Jonás muera. Dios, si hubiera querido que Jonás muriera, lo hubiera dejado en el océano y Jonás se hubiera ahogado. Sin embargo, el Señor utilizó a este pez, utilizó las aguas, utilizó la situación para hacerle entender a Jonás, para hacerle entender que él necesitaba a Dios, que él necesitaba depender y obedecer absolutamente a Dios. Y esto significa para nosotros que muchas veces no vamos a entender lo que pasa. Muchas veces no vamos a entender porque Dios permite algunas cosas. Pero le puedo asegurar, si usted está hoy dentro del pez, dentro de esa oscuridad, porque obviamente no es que entró en el pez Jonás y se puso a ver, voy a levantar la térmica dentro de la ballena. Y wow, se iluminó adentro la ballena. Ah, mira qué lindo sofá que hay allá. Y fue y se sentó. No, no estaba cómodo dentro del pez. Jonás no estuvo cómodo dentro del pez. Pero sin embargo, el Señor utilizó esta criatura para cumplir su propósito. ¿Y sabe cuál es el propósito de Dios? Cuando usted entra en el pez, es trabajar con usted, es charlar con usted, es tener una comunión con usted. Porque muchas veces nosotros estamos tan acelerados en esta vida, estamos tan acelerados que nos levantamos para ir al trabajo y nos vamos y el Señor nos estuvo esperando ahí a la orilla de la cama para hablar con nosotros. Muchas veces estamos tan apurados que vamos a comer ni la bendición pedimos. Muchas veces estamos tan apurados y tan enojados con la vida o tan enojados con la situación que nosotros perdemos de vista al Señor de la vida, aquel que nos quiere hacer bien. Y vamos a ver 3 puntos
que ayudaron a que esta situación que aparentemente era mala, controversial, el Señor la utilizó para trabajar en Jonás. Y una de las cualidades que tuvo esta situación fue el refugio. El Señor pensó en Jonás. Él cayó al océano, al mar, pero sin embargo, el Señor mandó una ballena para que pueda ser su protección del agua. Jonás, si no hubiese estado en la ballena, él se hubiese ahogado. Sin embargo, el Señor pensó en él, le mostró su inmensa misericordia, su amor, y a pesar de su desobediencia, porque muchas veces obtenemos estas situaciones por nuestras desobediencias, no porque el enemigo vino a atacarnos, no porque alguien nos hizo mal, sino que por nuestra decisión desobedecemos a Dios y Dios tiene que trabajar con nosotros. Y esta ballena, una de las cualidades que tuvo fue que fue un refugio de protección para Jonás. Jonás estuvo adentro del pez. No lo tomó un tiburón, no lo agarró una mantarraya, no lo agarró una, esto anda en el río, la chiquitita esta, las pirañas, no lo agarró un pulpo, no sé, póngale lo que quiera. Pero no lo agarró. ¿Por qué no lo agarró? Porque él estaba ¿dónde? ¿Quién mandó ese pez? Y a vos te va a parecer raro que Dios te mande un pez. Y vas a estar dentro de ese pez, que aparentemente es un problema, es una dificultad. Sin embargo, Dios aún de esos inconvenientes tienen cualidades. La ballena fue el refugio para Jonás. Fue el que resguardó a Jonás para que no se hundiera. Y usted dice, sí, ya lo sé, pero imagínense, nosotros no sabíamos nada, él no sabía nada, nadie sabía nada. Sin embargo, él cayó al agua y vino el pez y lo tuvo ahí adentro de su barriga. Y estuvo resguardado. Así que mire, una de las cualidades que tiene ese pez, ese aparente inconveniente, es que es su resguardo. Dios usó el resguardo para Jonás. Esta es la primera cualidad que yo encuentro en la ballena. Gracias al Señor por esta ballena. La segunda cualidad que encuentro en esta ballena es que fue un transporte personal hacia la costa para Jonás. Dijimos que posiblemente Jonás se hubiera caído al agua y se hubiera ahogado. Sin embargo, lo agarró la ballena. La ballena lo tuvo adentro y estuvo resguardado. Pero no solamente eso. Cuando Jonás estaba a punto, cuando Jonás entendió que tenía que obedecer a Dios, el pez estaba preparado a obedecer la voz de Dios para alargarlo en la costa. Y este pez, que obviamente mandado por Dios, utilizado por Dios, resguardó a Jonás del mar, fue después y lo tiró a la costa, lo llevó hasta la costa y de ahí lo escupió. La Biblia dice que lo vomitó. Lo vomitó a Jonás en la costa. Y lo tercero que puedo ver, la otra cualidad, que esta es tremenda. La ballena, este pez enorme, fue un santuario personal para Jonás. Jonás, dentro de este pez, como leíamos recién, dice que clamó a gran voz desde ahí adentro. Y dice la Biblia que reconoció que él necesitaba de Dios, que él necesitaba obedecer a Dios. Dice,
en el capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares. Me envolvió la corriente, los remolinos. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me envolvieron hasta el alma, me cercó el abismo, se sintió morir. Jonás se sintió morir. El alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su fidelidad abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificio. Cumpliré lo que te prometí. La salvación viene de Jehová. Entonces Jehová dio orden al pez, el cual vomitó a Jonás en la tierra. Eso es como hoy. Usted está aquí dentro de la iglesia. Él estuvo dentro de la ballena. Y allí oró a Jehová. Y Jehová le oyó. Hoy usted está aquí escuchando la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Dios quiere escuchar su oración. Para Jonás, la barriga o la panza, o como quiera llamarle, de este pez sirvió de santuario, sirvió de iglesia, sirvió de un aerópago, sirvió de una sinagoga, sirvió de un lugar donde él se encontró con Dios y empezó a hablar con su Dios. Usted está aquí hoy, donde puede hablar directamente con Dios. Usted no necesita que nadie interceda por usted, porque ya hubo un intercesor, y ese es Jesús de Nazaret, quien murió por usted en la cruz, y murió en la cruz por usted para sacarlo de ese pez y para que cumpla su propósito. Escúcheme, yo no sé qué dificultad usted tuvo en la semana o qué dificultad usted está teniendo ahora, pero déjeme decirle que ese pez tiene un propósito en su vida. Está permitido para que usted pueda entender algo de Dios. Hoy Dios quiere decirle que aunque usted esté ahí adentro, en la oscuridad y en medio de la tormenta, en medio del frío, en medio de la soledad, el Señor quiere extenderle su mano hoy. Hoy quiere extenderle su mano. Jonás estuvo 3 días, 3 noches. ¿Se acuerda Jesús cuánto estuvo? 3 días y 3 noches. ¿Y qué pasó con Jesús? Resucitó. ¿Para qué resucitó? Para darnos vida eterna, para darnos salvación, para hacernos libres de la esclavitud del pecado. No solamente para eso, sino que también para darte sanidad en el alma. Y hoy, como Jonás, quizás estés en medio de esa oscuridad, en medio de esa soledad. Pero déjame decirte, amigo, amiga, si tú te encuentras en medio de esa soledad, de esa dificultad, déjame decirte que Dios permitió que tú estés ahí, porque tú eres especial para Dios. Tú eres especial para Dios. Por eso el Señor permite muchas veces que nosotros lleguemos ahí, hasta el filo, hasta el borde, ahí al precipicio, la encrucijada,
para que Él nos pueda extender la mano y decir, hijo, hija, yo te amo, yo di mi vida a la cruz del Calvario para que tú seas libre, para que tú seas sano, para que tú reviertas toda situación. Y Él está aquí para extenderte la mano. No dejes pasar esta oportunidad. No te puedo asegurar si esa puerta, cruzando esa puerta, tú vas a tener una oportunidad más para recibir a Dios en tu corazón, para recibir a Jesús en tu corazón. No te puedo asegurar de que mañana vamos a ver un nuevo día, de que mañana vamos a tener una oportunidad de ver a nuestra esposa, a nuestros hijos. No te lo puedo asegurar, porque la vida ninguno de nosotros la vamos a comprar al kiosco. Solamente el dador de la vida sabe cuándo nos toca a cada uno de nosotros. Pero hoy es el tiempo para que usted y yo podamos extender nuestra mirada hacia nuestro Señor. En el 2002 hubo un joven que salió de la iglesia, del ensayo, iba con su guitarrita, llegando hasta su casa. Pasó por un descampado y en ese descampado se escuchaban murmullos. Había gente tirada en los pastos. Este joven venía de la iglesia y tenía que cruzar por ese descampado, y cuando cruzó por ese descampado escuchaba voces, ruidos. Y este joven tomó valentía y siguió caminando, escuchando todos esos ruidos que se escuchaban ahí, toda esa gente que se escuchaba, mucha gente, y iba llegando hasta su casa. En una de las lomas que había, empezó a bajar. Cuando empezó a bajar, mucha gente empezó a bajar al lado de él, con chicos, jóvenes, adolescentes y con bolsas. Habían saqueado una cooperativa. Y este joven, cuando vio, no entendía muy bien lo que sucedía, pero de repente aparecieron patrulleros de atrás y patrulleros de adelante y tirando balas de goma, porque venía siguiendo y buscando a esta gente que había estado saqueando la cooperativa. ¿Y sabe cuál es esta cooperativa? La cooperativa de acá de Lainez. ¿Vio la de Lainez? Y Necochea. Esa cooperativa habían saqueado. Y este joven a dos, tres casas de su casa, vio una nena, se tiró arriba de la nena para que los policías no golpearan a la nena que justo había salido o estaba llegando a su casa. Y bajaron los policías y lo golpearon, y lo golpearon, y lo golpearon, y lo golpearon, y lo golpearon. Y este joven fue trasladado a la rastra y lo llevaron a la comisaría de Villamitre. Esto es real lo que le estoy contando. Y sabe que este joven vio cómo arrastraban de los pelos a las mujeres que entraban, que habían estado robando ahí en la cooperativa, la entraban de las mechas. Y así a los chicos llorando y todos entraban adentro y todos los metían en la celda. Y este joven que venía de la iglesia no entendió mucho el tema. Y cuando llegó, lo bajaron dos policías. Lo golpearon otra vez y lo metieron ahí adentro, porque lo confundieron con esta gente que había estado saqueando en la cooperativa. Y uno de los policías se acercó y le dijo, ¿qué haces con esa guitarra? Y este joven le dijo, yo soy cristiano, yo no estaba haciendo nada y vos me golpeaste, vos me pegaste. Y yo venía de la iglesia, yo no había hecho nada. Y este policía le dijo, ¿qué sos cristiano? Sí. Ah, porque yo también, dijo, soy cristiano. Y este joven le dijo,
¿Sos cristiano y así tratás a la gente? Y el policía le dijo, pero lo que pasa es que andamos al filo. La gente reacciona mal contra nosotros. Y andamos al filo y tenemos que tratar muchas veces a la gente así. Así que me dice, te pido perdón. Te pido perdón por lo que te hice. Estuve 15 días tirado en la cama, golpeado, todo golpeado. Y al principio no entendía nada de lo que estaba sucediendo. Pero cuando entré a la celda, cuando me llevaron a la celda, cuando este varón me pidió perdón, yo lo perdoné, oré por él, oré por su compañero aceptó al Señor en su corazón. Y no solamente ellos, sino que también le pude predicar a toda esa gente que estaba ahí. Ese joven fui yo. Eso me pasó a mí. Y cuando yo no entendía nada, después entendí lo que Dios necesitaba hacer en ese lugar. Y si hoy vos no entendés lo que te está pasando, déjame decirte que Dios tiene un propósito con vos, porque vos tenés familia que necesitan conocer al dador de la vida. Vos necesitás al dador de la vida en tu hogar, en tu familia. Tus nietos lo necesitan, tus hijos lo necesitan, tus vecinos lo necesitan, porque están tristes, porque están agobiados, porque están golpeados por lo que están viviendo. Así como Jonás, yo no entendí mucho este pez. Pero sí después entendía el propósito de Dios. Allí adentro, qué era lo que tenía que hacer. Y gracias al Señor, golpeado y todo, pude predicarle a aquellos policías, pude predicarle a las mamás que estaban ahí con sus nenes, a sus esposos, les pude predicar y ellos se fueron con el Señor en su corazón. Tu familia necesita a alguien como vos, a alguien que le lleve una palabra de paz. Una palabra de fe. Esto no se encuentra en los brujos, no se encuentra en los psicólogos, no se encuentra en los parapsicólogos, no se encuentra en los médicos, no se encuentra en los policías, no se encuentra en los gobiernos. Esto solamente se encuentra en Jesucristo de Nazaret. Y tus hijos, tus nietos, tu esposa, tus hermanos, tus hermanas, quizás anden en la droga, quizás anden en el alcohol, no sé en qué andarán, pero déjame decirte que si vos ves algo imposible, yo puedo decirte y afirmarte que para Dios nada es imposible. Nada es imposible. Así como Dios mandó a este pez a buscar a Jonás, Dios también te quiere mandar a vos a buscar a esas personas que necesitan salir de ahí, de donde estás. Solamente tenés que dejar el egoísmo de lado. No pienses en vos solo o sola. Pensá en los que te rodean. Pensá en aquellos que necesitan escuchar un mensaje de fe, un mensaje de esperanza. Y vos me podés decir, sí, pero pastor, usted no sabe lo que me encuentro yo, no sabe mi situación, no la conoce. Por eso usted habla. Por eso usted no me entiende, porque usted no sabe lo que estoy viviendo. Déjame decirte que si yo no te puedo entender, Jesús de Nazaret te entiende. Él caminó por la vía dolorosa, fue golpeado, fue escupido, fue insultado, fue lastimado, fue traspasado por una lanza. Él sufrió dolores por vos y por mí. Y Él te entiende lo que estás pasando. Y si vos creíste que la respuesta estaba en los seres humanos, te equivocaste de lugar. La respuesta está en el Señor Jesús. La respuesta está en su poder. La respuesta está en lo que Él hizo. Mahatma Gandhi y todos aquellos que vos conocés, los Buda, los Umbanda, los Kimbanda, todos ellos tienen sus líderes. Pero déjame decirte una cosa. Sus líderes no resucitaron, pero Jesús sí. Jesús sí resucitó. Jesús venció la muerte. Jesús venció a la muerte cuando murió y descendió
Él le quitó la llave al que la tenía, a Satanás. La llave de la muerte. Él venció la muerte. Y cualquier persona que esté en contra de Dios y te quiera hacer daño, si vos estás bajo la mano de Dios, nadie te puede tocar. Nadie. Nadie puede contra vos. Por eso hoy no te vayas sin el Señor. Hoy no te vayas sin Cristo en tu corazón. Quizás no entiendas la situación, pero esto es fe. La fe es no tratar de no entender. Deja que la situación corra, siga. Pero deposita tu confianza en el Señor. Entrega tu vida al Señor y las cosas van a cambiar de dirección. Te lo puedo asegurar. Los hermanos que están aquí, muchos de ellos, si tuvieran que contar milagros de Dios, vos podrías escucharlo hoy. Su vida, cómo el Señor la ha transformado. Gente sanada tremendamente, milagrosamente. Gente que estaba en una posición de alcoholismo paupérrima y el Señor los rescató. Gente que estaba sumida en la droga y el Señor los rescató. Gente que estaba sumida en el dolor, en la enfermedad y el Señor le rescató. Este Señor que vive y que reina y que es verdad, ese Señor es el que predico y es el que predicamos aquí. No predicamos un Dios muerto, predicamos un Dios vivo. Y Él quiere tocar tu corazón. Él quiere salvarte, sacarte de ahí de donde estás. No pierdas esta oportunidad. Solamente esta oportunidad es para aquellos que la quieran tomar. Es para aquellos que la quieran recibir. Y aunque hoy estés pasando por el fuego, por las aguas, el Señor está a tu lado. Por eso te trajo aquí esta noche. Tú podrás decir, sí, yo vine, decidí venir, pero déjame decirte que Dios, en su amor y en su eterna misericordia, permitió que tú hoy estés aquí para escuchar este mensaje, para saber que hay un Dios que quiere tocar tu vida, para consolarte, para sanarte, para sanar a tu familia y a los que vos querés. Hoy el Señor está aquí. Vamos a ponernos de pie, por favor. No todo es lo que parece. La situación que estés viviendo, quizás la ves gris, oscura, pero en esa situación hay un propósito. Y el primer propósito es que vos puedas recibir a nuestro Señor en tu corazón. Les voy a invitar a todos que podamos cerrar nuestros ojos.